Ahora sí hubo problemas técnicos, me quedé sin voz aparentemente. La he recuperado para entrevistar a Luis Arias Minaya, ex jefe de la SUNAT, el asunto de las facultades legislativas en materia tributaria. Bueno, la primera discusión era si se iba, aparentemente o inicialmente hubo la intención de subir tasas, por lo menos en el impuesto a la renta, y eso ya habría quedado descartado, ¿no? Eso, de acuerdo a lo que ha señalado el ministro de Economía, está completamente descartado. El objetivo de las facultades que se están solicitando es para hacer modificaciones en el Código Tributario, en el IGB y en el impuesto a la renta, pero que en ningún caso impliquen la creación de nuevos impuestos y, por supuesto, en ningún caso impliquen el incremento de las tasas impositivas. Es decir, se trata de facultades para normar un conjunto de instrumentos que permitan a la SUNAT luchar con mayor eficacia contra la evasión tributaria y también contra la elusión tributaria. Bueno, eso es lo que le iba a preguntar, porque de los objetivos que veo que se presentó, dice dotar de mayor neutralidad y equidad. Bueno, esos son conceptos generales, no veo cuál de las medidas sirve para eso. Eh, pero después dice permitir mayor control y reducir los mecanismos elusivos de los impuestos. ¿Cómo se va a reducir? ¿Qué es lo que se estaría proponiendo para reducir los mecanismos elusivos? Hay una elusión muy importante aparentemente, ¿no? Sí, el tema de la neutralidad tiene que ver en un sistema cuando hay un conjunto de contribuyentes sobre los que recae toda la carga y otros que no pagan por diversas razones, Claro. sean porque están exonerados o porque están evadiendo o dejando de pagar por cualquier mecanismo de impuestos, entonces obviamente el sistema no es equitativo. Ya. Para combatir eso hay dos formas. Uno, aclarar un conjunto de normas, muchas veces por falta de claridad. Ujú. Las empresas, los contribuyentes en general, pueden hacer uso de ciertos vacíos legales para dejar de pagar. Y por otro lado está el Código Tributario, que es uno de los instrumentos más importantes para combatir evasión y elusión. ¿Cómo? Hay una norma en el Código, que es la número 8, Ujú. que permite a la administración tributaria combatir la evasión buscando ciertos comportamientos, por ejemplo una fusión, en donde una empresa absorbe las pérdidas de otro. Entonces tratar de evitar este tipo de cosas para permitir incrementar la recaudación vía una ampliación de base tributaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un sistema en donde permanentemente se están creando en la economía nuevos instrumentos, nuevas formas organizacionales, la SUNAT tiene que buscar aquellos elementos en donde se estén haciendo, por ejemplo, fusiones y se esté evadiendo impuestos. O sea, la fusión solo se realiza con el único fin de dejar de pagar impuestos. Entonces, ese tipo de conductas deben ser perseguidas por la SUNAT, pero para ello necesita una norma que le permita determinar en qué casos se está evadiendo y en qué casos no. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el tema de la elusión. ¿Qué cosa es la elusión de impuestos? La no es... elusión es una forma legal de evadir impuestos, de dejar de pagar impuestos. Ajá. O sea, es encontrar vacíos legales para dejar de pagar, ¿no? Entonces, la elusión no es ilegal, pero es igualmente inmoral. Es decir, las empresas dejan de pagar de impuestos y entonces la recaudación disminuye. Entonces, de lo que se trata es de identificar esas formas para... Por ejemplo, hay empresas que hacen reducciones de capital. Entonces, eso permite retirar dinero a los socios cuando en realidad eso debiera estar grabado, ¿no? Y luego capitalizan nuevamente. Entonces, son casos en donde esta norma octava, que debe ser perfeccionada, va a permitir a la SUNAT poder cobrar. Por ejemplo, se habla de... como unos objetivos la simplificación. Y de hecho eso debería ser un objetivo, porque es tan engorroso pagar impuestos que hay una alta informalidad. Pero no veo ninguna medida para simplificar prácticamente entre las que se proponen. No sé si usted la ha encontrado. Bueno, yo entiendo que el conjunto digamos, las explicaciones que se están dando son un conjunto de normas que pueden ser naturalmente simplificadas, perdón, aumentadas con otras normas que permitan simplificar, ¿no? O sea, hay temas como, por ejemplo, el sistema de retenciones, el sistema de detracciones, el sistema de percepciones, que hoy día cuestan mucho a los contribuyentes, ¿no?
Entonces luego hay normas de precios de transferencia que también pueden ser simplificadas porque son normas muy complejas y que en el conjunto de decretos que está trabajando el Ministerio se busca simplificar. Bueno, vamos a ver si eso será verdad o no, porque aquí, eh, eh, por ejemplo, aquí se habla de la notificación electrónica para, bueno, Eso, por no, ejemplo, es el un pago electrónico. eso, por ejemplo, es un mecanismo que permite a los contribuyentes reducir costos en el cumplimiento de sus obligaciones. El pago electrónico, ¿no? No Sí, sé cómo pago, es la cosa. pago. Porque ahora uno tiene que ir a un banco a pagar, no sé cómo es el pago electrónico, pero ¿cómo sería esto? No, el pago electrónico es un mecanismo que hoy día muchos de los contribuyentes pueden pagar por Internet, pero para notificar Ya. no solo la SUNAT, sino también el Tribunal Fiscal debe tener facultades de notificación por vía de correo electrónico, por vía de Internet. Entonces, es una forma de reducir costos de cumplimiento a los contribuyentes. Se habla de los beneficios tributarios, de racionalizar los beneficios tributarios. Esas son las exoneraciones, básicamente. Hay muchas exoneraciones, básicamente regionales, son las principales, ¿no? No solo regionales, también de tipo sectorial. Lo que pierde el fisco por exoneraciones tributarias en general es aproximadamente 2% del PBI. Lo que se está buscando, más que eliminar algunas exoneraciones, es establecer reglas para que no se sigan incrementando. Ajá. ¿No? Y bueno, establecer un plazo de duración de las exoneraciones. Al cabo de dicho plazo, si no se ha cumplido con los objetivos de la exoneración no puede ser renovada. Esta no es una norma que se vaya a dar por primera vez. Sucesivos gobiernos han ido buscando tratar de limitar que no solo el Poder Ejecutivo, sino el Congreso amplíe el número de exoneraciones y entonces se está estableciendo un conjunto de reglas. Otro tema allí muy importante es el hecho que a veces se da una exoneración y no se fija plazo. En ese caso se está estableciendo como plazo máximo de la vigencia de una exoneración 3 años. Pero al mismo tiempo, bueno, estas exoneraciones son una fuente de problemas muy serios, por ejemplo, del contrabando de combustible entre la zona amazónica, de selva y el resto del país. Sí. Y aquí hay un punto respecto a eso, no sé si se refiere a ese tema, pero se habla de medidas para reducir el contrabando, combatir el contrabando de combustibles. ¿Dónde es que lo he visto por acá? Ya no recuerdo. ¿A qué se refiere esto? ¿Se refiere a este contrabando interno o al externo? No, se refiere al contrabando interno. Ajá. Entonces, ¿cómo se haría? Hay un conjunto de exoneraciones que afectan, el principal tema que fomenta comprar en zona exonerada para vender en zona gravada es la exoneración del selectivo a combustibles en zona de selva. Claro. Entonces, hace algún tiempo se creó un mecanismo que permitía sustituir esta exoneración por una transferencia al gobierno regional que aprobaba mediante ordenanza regional la eliminación de esta exoneración. Entonces, sería bueno continuar con esta sustitución de exoneraciones en aquellos gobiernos regionales que deseen sustituir la exoneración a cambio de mayores recursos que pueden ser destinados a inversión en infraestructura. Ya, bueno, pero creo que se está planteando algo más sobre eso. No recuerdo. No, un incremento de las penas, muy grandes para quien haga contrabando. En el tema de penas, yo diría que lo más importante es restablecer una sanción que existía en el Código Tributario y que sanciona con cierre de local a la primera vez a los contribuyentes que no entregan boleta o factura. Yo creo que ahora eso se ha... Veo que lo están planteando también, ¿no? Eso se ha relajado mucho. Hoy día muy pocos establecimientos son los que entregan comprobante de pago. Yo creo que la evasión se inicia al no entregar el comprobante de pago. Quien no entrega comprobante de pago se está quedando con el dinero, no está contribuyendo. Entonces es necesario que la SUNAT retome una práctica que se utilizó mucho en principios de los 90, en donde se clausuraba locales por no entregar comprobante de pago. Hoy día es muy difícil encontrar locales que entreguen comprobante de pago. Pues, claro, esas son también formas de ampliar la base tributaria, ¿no? Pero en general no hay medidas específicas para la ampliación. Da la impresión de que acá se está buscando llenar los vacíos que hay que favorecen a los que ya pagan, ¿no? Pero no tanto la ampliación de la base tributaria. Por ejemplo, los pequeños
productores no dan factura. Y entonces, por el sistema de facturas que tenemos en el Perú, yo entiendo que en otras partes no es así, y entonces una empresa grande o mediana no contrata a pequeños o no le compra a pequeños porque no le van a dar factura. Entonces el sistema es excluyente e informalizante o no formalizante. Sí. Eso es un problema estructural que nunca se lo ve ni se lo quiere resolver. Yo estoy de acuerdo contigo. El régimen simplificado que se creó hace muchos años efectivamente impide a los pequeños entregar factura. Yo creo que eso se debería solucionar a través de la búsqueda de cómo hacemos para formalizar de manera masiva a las microempresas. Creo que efectivamente, y sería una buena sugerencia, agregar a este proyecto de delegación de facultades un conjunto de normas creativas que el Estado pueda implementar para formalizar a esa gran cantidad de microempresas que hoy día no están integradas al mercado, o que si lo están, no están formalizando, por ejemplo, a los trabajadores con los que laboran. Ciertamente al Estado le está faltando estas medidas innovadoras para formalizar masivamente. Y sería muy bueno que a través de esta delegación, que a diferencia de otros años es bastante taxativa, ¿no?, permita una cláusula en donde realmente se pueda formalizar de manera masiva. Bueno, pero para eso lo mejor sería precisamente simplificar por un lado y reducir los tributos, las tasas, los montos, ¿no? El IGB, que es algo que ya se ha planteado, y ahí no hay nada de esto, porque sí se podría solicitar facultades no para aumentar, sino para reducir impuestos. En Chile el impuesto a la renta de las empresas es 17%. Y solamente si se redistribuye dividendos y además aquel que recibe sus dividendos los gasta y no los ahorra, solo en ese caso se puede llegar a pagar hasta 35% a la persona, ya no a la empresa. Algo así no tendría sentido acá. Si el modelo de impuesto a la renta chileno efectivamente es diferente, se aumentó a 20% últimamente para financiar la... Quieren aumentar, ¿no? Todavía no lo han hecho. No, lo que van a hacer es renovar el incremento temporal. Pero bueno, definitivamente allí se promociona más la inversión en la propia empresa, ¿no es cierto? Entonces se grava más la distribución de dividendos. Claro. ¿No es cierto? Y si es que usted ese dividendo lo gasta y no lo ahorra. Claro. En términos globales, la carga tributaria total cuando se distribuye es más o menos equivalente a la nuestra, claro, un poquito más alta. Un poquito más alta. Pero la composición efectivamente incentiva más la inversión. Y la empresa. O sea, ¿no?, que si lo que queremos es empresas que paguen menos impuestos para que se formalicen o bajar el impuesto, pues es una forma. Ahora, volviendo al tema de las MIPES, yo creo que entre estas ideas creativas podría contemplarse una reducción de impuestos para las MIPES a cambio de que se formalicen y a cambio de que puedan entregar cierto tipo de beneficios, ¿no? Porque las MIPES no se van a formalizar si no reciban nada a cambio de lo que pagan. Sí, pues. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo Luis Arias Minaya. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. En la hora N. Damos una pausa, regresamos con Richard Webb y su investigación que revela un incremento revolucionario de los ingresos rurales en el Perú. Regresamos.